Quisiera que meditemos en esta reclamación de Dios. Me dejaron a mí. Y quisiera que vayamos a nuestras Biblias en el libro de Jeremías, en el capítulo 2. Vamos a ver algunos versos iniciales de este capítulo, pero antes quiero darles un contexto histórico de lo que está sucediendo aquí para poder entender después lo que Dios está diciendo en este capítulo 2. En este tiempo histórico en el que Dios va a decir algo, está Dios mirando a su pueblo, específicamente a Judá, que es el reino del sur, porque la otra parte del pueblo de Dios, que es el reino del norte, ya había sido castigado, y había venido una nación invasora y la había destruido, y había quedado el reino del sur, que se llama Judá, cuya capital es Jerusalén. Y también estaba a punto de sufrir una terrible invasión por parte del reino babilónico. Y Dios, en su omnisciencia, había visto que el pueblo de Judá iba a ser diezmado en su población. Iban a ser casi aniquilados. Y Dios está observando en este tiempo histórico. Han pasado ya como 1600 años desde que Dios formara a este pueblo especial, llamado el pueblo de Israel. Desde que nació el hijo de la promesa, Isaac, hasta este tiempo. Han transcurrido 1600 años aproximadamente. Y Dios ahora está viendo a su pueblo. Y lo está viendo sumido en una ignorancia respecto a Dios. El pueblo se había olvidado de Dios y estaba haciendo justamente lo contrario de lo que Dios quería que ese pueblo haga. En este tiempo Dios levantó a un hombre llamado Jeremías, su portavoz, su profeta, para que vaya con palabras de advertencia de todo lo que le iba a ocurrir y con la esperanza dentro de Dios que ese pueblo cambiase, que ese pueblo abandonase su forma de comportarse frente a ese Dios, que se volviese a Dios, que se reencontrara con Dios. Y así Dios iba a cambiar su futuro, este futuro dramático al cual estaba entrando. Y Dios, al ver así históricamente en este tiempo a su pueblo, le manda un mensaje por medio de Jeremías. Y en el versículo 1 y 2, lo voy a parafrasear un poco para poderlo entender mucho más fácil. Dios empieza hablándoles algo lindo del pueblo, algo hermoso. La primera cosa que Dios menciona respecto a su pueblo es un tiempo hermoso que había vivido el pueblo de Israel para con su Dios. Y Él le dice en el verso 2, me acuerdo de la fidelidad de tu juventud. ¿Cómo me eras fiel? También recuerdo el amor de tu noviazgo hacia mí. Me amabas. Y también recuerdo tu obediencia porque estabas dispuesto a seguirme, aun por el desierto, por caminos tenebrosos, por caminos peligrosos y secos, pero tú estabas dispuesto a seguirme. Esa es la primera cosa que Dios le dice a este pueblo. Le hizo recordar del amor con que habían empezado a servirle a Dios. Luego le dice, para mí tú eras santo, eras como algo consagrado para mí. Tú eras las primicias de mi cosecha. Y si alguien se atrevía a hacerte daño, yo le hacía pagar las consecuencias. Pero ahora, dice en el verso 4, escúchame ahora. ¿Qué maldad o qué injusticia hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí, para que me dejen a mí y se hagan vanos, es decir, para que vayan tras la vanidad y se hagan vanos? Tampoco ellos preguntaron, ¿dónde está ese Dios que nos sacó de Egipto, que nos condujo a través de caminos desiertos, de caminos tenebrosos, lugares que nunca habían sido transitados? Ningún hombre ha hecho su morada por esos sitios. Dejaron de preguntar por mí. Yo los introduje, dice Dios, en esa tierra fértil que les había prometido,
en esa tierra de abundancia, ahí los metí. ¿Y qué cosas hicieron ustedes? Pues entraron y contaminaron mi heredad y la hicieron abominable. Yo les había dado una tierra fértil, lleno de frutos para que comiesen, para que se puedan saciar de sus delicias, pero sin embargo entraron, contaminaron mi heredad y la hicieron abominable. Luego dice en el verso 8, sus líderes, los sacerdotes, ya no buscaron a Dios. Los que tenían la ley ni conocían a Dios. Los que los pastoreaban, los gobernantes, se rebelaron contra Dios. Los profetas profetizaban en nombre de Baal, de otros dioses, se hicieron vanos. Esto es lo que han empezado a hacer y lo han hecho de una forma tan sutil que ni siquiera se han dado cuenta ellos de lo que han hecho, porque poquito a poquito empezaron a desviarse, empezaron a olvidarse de mí, ya no preguntaban por mí, no me conocían, no tenían una relación conmigo. Y cuando gobernaban haciendo cosas contra mí, en rebeldía. Y cuando profetizaban cosas que yo nunca había dicho. Y lo hicieron así, poco a poco, de una forma tan disimulada que ellos pensaban que estaban haciendo bien, hasta que Dios tuvo que intervenir y decirles hasta dónde habían llegado y hasta dónde habían pecado. Y dice Dios, han hecho cosas que no se ha visto nunca, porque las naciones que están alrededor, esas naciones nunca han dejado a sus dioses, aunque esos no son dioses, aunque esos son dioses falsos, las naciones alrededor nunca han dejado a sus dioses falsos. Sin embargo, ustedes han dejado su gloria por aquello que no aprovechan. Han dejado al verdadero Dios. Y dice Dios, espantaos cielos y horrorizaos por esta situación que ha hecho mi pueblo. Y nos quedamos en el verso 13, donde Dios hace una demanda y le dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice Dios, no solamente me dejaron a mí, es decir, el pueblo dijo, mira, Dios, ya no te necesitamos, somos autosuficientes, todo lo podemos, ya no te necesitamos. No solamente hicieron eso, sino que necesitando cosas, no recurrieron a mí, sino recurrieron a quienes no pueden proveerle. O sea, es un aspecto ya tonto, ilógico, de torpeza mental para hacer semejante cosa. Y Dios aquí, en este verso, está diciendo que Él es fuente de agua viva. Se está comparando en una ilustración, en una forma retórica, se está comparando con el agua. Y hablar de agua para esa gente que vive allá en ese Medio Oriente, donde tiene tierras desérticas, donde la carencia del agua es brutal. Dios está utilizando un ejemplo, pero muy cercano a la necesidad urgente de ellos. En primer lugar, porque el agua era considerado como un bien precioso. Los padres enseñaban a los hijos a no desperdiciar el agua, a no jugar con el agua, más bien a cuidarla, a guardarla, a atesorarla. Y ellos eran expertos haciendo esas cisternas, esos depósitos para almacenar el agua. Buscaban lugares donde naturalmente se empozaba el agua cuando llovía, en las partes bajas, y ahí hacían unas excavaciones, quizás de 1,5 metros o 2 metros por lado, y una profundidad de 3 metros más o menos. Y ellos tenían a la mano esas piedras que se llaman las piedras calizas, unas piedras bastante fáciles de tallar. Y hacían unas losetas, unos bloques de piedra, y hacían una especie de mortero con cal y arena, y hacían un piso de piedra, de ese tipo de piedra, cubriéndola con ese mortero y también recubriendo todas las paredes. Y colocaban un poquito alto el borde sobre la tierra, para que cuando lloviese, toda esa agua que venía hacia esta hondonada, pues viniese con toda esa agua con lodo, reposase un poco el lodo y lo que sobresalía, o sea, lo que rebalsaba, entraba a la cisterna. Y toda esa agua que había en la cisterna se dejaba reposar varios días y al final de cuentas se obtenía agua limpia que ya se había sedimentado.
Y esa era la forma que ellos tenían y guardaban agua. Y el agua era muy importante también porque es un elemento vital. Se puede pasar muchos días sin comer, pero pocos días sin beber. El agua es vital, no solamente para el hombre, es también para los animales y para las plantas. Así que de eso, ahí tenían agua ellos para beber sus animales, y tal vez para pequeños huertos que ellos hacían. Y Dios le dice, me han dejado a mí, que soy fuente de agua, me han cambiado por una cisterna. Y no solamente una buena cisterna de las que ustedes saben hacer, sino me han cambiado por una cisterna rota que no retiene agua. Entonces la comparación era brutal, era de una ignorancia terrible para dejar un manantial, una fuente de agua fresca, agradable, viva, por una agua estancada que tomaba mal olor, y encima rajada la cisterna, que en pocos días ya no había agua. Y con esta comparación del agua está diciendo que Dios puede saciar cualquier necesidad del hombre. Y en esos 1600 años Dios le había demostrado que Dios era capaz de suplir cualquier necesidad del pueblo. ¿Cuáles son las necesidades que un hombre puede tener? Pues podemos decir, el hombre tiene diversas necesidades, desde las más básicas hasta otras que son no tan básicas, pero también necesarias. Podemos decir que el hombre tiene necesidades fisiológicas: alimento, protección, vestido, techo, descanso. Son necesidades básicas en el hombre, pero Dios las tiene para dar. Y lo ha demostrado una y mil veces a ese pueblo, que Él tiene agua para saciar el hambre, para saciar el vestido, para saciar el descanso. Y si tienes un tipo de necesidad de seguridad, Dios también te la puede dar, para que te sientas seguro, empleo, que tengas recursos, que tengas familia, que tengas salud, que tengas propiedades. También Dios te da esas cosas que necesitas. Si tienes necesidades de afiliación, tales como amigos, amistad, porque es una necesidad en el ser humano tener amigos, tener amor, tener intimidad, Dios te provee esas cosas también, le decía Dios a su pueblo. Y si tienes un tipo de necesidad de reconocimiento, en el sentido de que seas una persona respetable, seas una persona exitosa, seas una persona de confianza, Dios también hace que el hombre llegue a esos niveles. Dios te hace una persona respetable, una persona de éxito, una persona en quien confiar. Y si tienes necesidades de autorrealización, también esa fuente de agua representa que Dios también te puede suplir en esas necesidades, una autorrealización como el hombre que viva de una forma plena, plenitud de vida, en libertad, gozando felicidad, gozando prosperidad, teniendo diversión o recreación. También Dios suple esas necesidades del hombre. Y si hay necesidades espirituales, como el gozo de Dios, la paz de Dios, la guianza de Dios, palabra fresca cada día que te va orientando y diciendo qué hacer, también Dios suple esas necesidades en el hombre. Todo lo que el hombre necesita está en ese Dios. Y eso es lo que Dios le ha querido decir a su pueblo de Israel. Yo soy fuente de agua viva para saciar todas tus necesidades. Pero el pueblo, en su mente equivocada, cambiada, pervertida, atontada, había dejado esas fuentes de agua de Dios y lo había buscado en otras partes donde no lo tiene. El resto del capítulo habla acerca de la idolatría, cómo este pueblo iba buscando las cosas que necesitaba en ídolos y cómo le hacía sacrificios, es decir, para servir a un ídolo no es gratis, cuesta incluso mucho más que servir a Dios, porque la creencia en un ídolo demanda sacrificios, entrega, tienes que dar, tienes que quemar, tienes que dar tus animales, quemándolos siempre, exige más, quémale más, incluso a tus hijos, hay que quemarlos a tus hijos. Esa es la demanda de los ídolos y la gente estaba atrás creyendo que ahí, haciendo esos sacrificios terribles, iba a conseguir el favor de esos dioses.
Y eso es una torpeza mental. Y Dios le dice, ¿cómo es posible que me dejen a mí y se vayan tras ídolos que no les ayudan en nada, en cosas vanas? ¿Qué mal han visto en mí para que me dejen? En el verso 18 del capítulo 2 le dice Dios, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas el agua del Nilo? ¿O qué tienes tú en el camino de Asiria para que vayas y bebas el agua del Éufrates? Es decir, ¿dónde estás buscando tu agua? ¿Dónde estás buscando quien te sacie en tus necesidades? ¿Te vas a Egipto? Allá a ellos, ¿qué te pueden dar ellos? ¿Estás buscando en sus dioses ayuda? ¿O estás yéndote a los asirios y estás tratando de beber de esa agua? No dejes tu gloria, le dice Dios, por cosas vanas, por cosas que no aprovechan. Y ese fue el mensaje que Dios le envió a su pueblo Israel por medio de su profeta. Ahora, como dijo Guille hace un momento, ahora pone tu nombre. Ahora Dios está viendo su iglesia, ahora a nosotros. Y todo lo que hemos visto, lo que Dios estaba señalando de mal en este pueblo, vamos a compararlo con nosotros. ¿Qué es lo que Dios está viendo ahora en nosotros? Ha pasado ya casi 1985 años desde que Cristo murió en la cruz y empezó la iglesia, su nuevo pueblo, a la cual le llaman el Israel espiritual, o conocida comúnmente como la iglesia. Dios también ahora en este tiempo, cuando estamos a punto también de sufrir a nivel mundial la ira de Dios en castigo porque el hombre se ha apartado tanto de Dios, ¿cómo estará evaluando los ojos de Dios a su iglesia? Tal vez empezará Dios con lo mismo, diciendo, ¿cómo me acuerdo de ti, iglesia? Cuando sufrías por mí, cuando me eras fiel en todo. Tal vez comparado con esa iglesia de Esmirna, esa iglesia antigua que vivió la persecución romana y eran matados por miles, pero seguían fieles a Dios. La fidelidad de Dios, tal vez no hay comparación con la fidelidad de ellos, con la fidelidad nuestra ahora. ¿Dónde está tu amor? ¿Me amabas, iglesia? Sí que me amabas y eras fiel y eras obediente, me seguías a pesar del camino difícil. Pero ahora, ¿cómo te veo a ti, iglesia? Nos dirá Dios. Vives en una comodidad cristiana, tal vez de nombre, viviendo la semana completamente para ti y un día, y ni siquiera un día, una parte de la mañana del domingo, me la das a mí. ¿Y el resto? ¿Me buscas? Si tú eres el sacerdote de tu vida, ¿me buscas? ¿Preguntas por mí? ¿Quieres indagar acerca de mí? ¿Me buscas leyendo palabra para conocerme un poquito más? O tal vez como aquellos que conocen, que tienen la ley, pero no conocen a Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Guías tu vida de acuerdo a ese Dios? ¿O contrariamente a ese Dios, como hacían antes los pastores o los sacerdotes de ese tiempo, que eran rebeldes para con Dios? Dios sigue siendo Dios y sigue siendo agua para saciar todas nuestras necesidades. Realmente, tal vez nos encontramos en un tiempo donde le decimos a Dios, sí, Señor, para algunas cosas me eres útil, pero para otras yo mismo soy suficiente. Yo mismo hoy tengo mi propio lugar de agua de donde saciarme. No necesito de tu fuente viva. Y lo hacemos de una forma muy disimulada. En nuestro día a día, en las cosas que hacemos, en nuestros planes, sin consultar a Dios. En todas las tareas que hacemos de la vida, sin tratar de en eso involucrar a Dios. Para decirle, sí, Señor, tú tienes tu día. Ahí yo te sirvo, el resto déjamelo vivir a mí. Es la forma disimulada como para decir que Dios no es el dueño de nuestro tiempo completo, de todos los días. Cuando realmente el cristiano tiene que serle fiel a Dios. Yo no quiero ponerle una carga a ustedes de decir que es inútil que sigan a Dios porque nunca lo van a hacer, nunca lo van a alcanzar. No, sino más bien que en este espejo de Israel, del pueblo de Dios, nos miremos a nosotros mismos y que tomemos ejemplo de cómo ellos se comportaron para ver si superamos alguna de estas barreras, para ver si así nos acercamos un poquito más a Dios, si así
nos propusiéramos dentro de nosotros, Señor, no me voy a olvidar de ti ni el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ni ninguno de los días. Buscaré un momento para abrir tu palabra y conocerte un poquito más. Yo no quiero caer como cayeron estos sacerdotes, olvidándose de ti, que ya no se preguntaban quién es Dios, sino que yo me preguntaré cada día, ¿quién eres tú, Señor? Quiero información acerca de ese Dios. Quiero saber más acerca de ese Dios. Y aunque el enfoque es el secundario en esta mañana que les he dado, secundario porque les he hecho ver el agua que tiene Dios. El principal enfoque no está en el agua de ese Dios, está en Dios. Me olvidaron a mí. Eso lo vamos a dejar para desarrollarlo en otra oportunidad, pero es lo principal. ¿Estás buscando ese Dios? ¿Amas a ese Dios? ¿Te interesas por ese Dios? ¿Estás catalogando todas las demás cosas que tú tienes valorizadas inferior a ese Dios? Eso lo respondes tú mismo. Cuando Dios ha dejado de ser lo principal en nuestra vida, nuestro amor, nuestra preocupación, nuestro principal objetivo, nuestra razón de ser, cuando Dios ya ha dejado de ser lo principal y hemos puesto otras cosas principales, entonces debemos preocuparnos. ¿Cómo es que Dios nos está evaluando? Porque al final de cuentas, nada de lo que tengamos o de lo que hagamos vale nada si no tenemos una relación con Dios. Porque a eso caminamos todos los cristianos. Esta vida la dejaremos y pasará. Y después tendremos una relación con ese Dios. Es lo que va a prevalecer, es lo que va a quedar. Así que tenemos que en esta vida tratar de cultivar, tú y yo, esa relación con Dios. Que Él sea el centro de mi vida. Y el salmista nos dice que cuando en nuestra vida dejamos de enfocar a Dios, es como si nosotros andásemos en el desierto, en una sequía, porque no tenemos el agua de Dios. Entonces nuestra vida se vuelve dura. Tenemos problemas, no salimos adelante porque vivimos en una sequía, no tenemos esa agua que nos ayuda, que nos sacia, que puede cubrir las necesidades que nosotros tenemos. Y dice el salmista en el capítulo 1, que no hay mejor cosa que estar bebiendo de esa agua. Y lo compara con un árbol que no está sembrado en un desierto, sino que está sembrado, dice, junto a corrientes de agua. ¿Qué pasa con ese árbol cuando está sembrado junto a corrientes de agua? Su hoja no cae, está verde, su hoja no cae y da su fruto en su tiempo. Y concluye diciendo, y todo lo que hace prosperará. El estar vinculado con Dios, buscándole a Dios, el estar dependiendo de Dios cada día trae su fruto. Y ese fruto es que nosotros nos veremos reverdecidos. Todas las demás cosas que nosotros lo buscamos por nuestros propios medios, encontramos que no es nada aquellas cosas que las buscamos por medio de Dios. Pero eso cuesta una relación con Él. También el salmista dijo en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Nosotros decimos, gracias por esta empresa, que trabajo en ella y tengo un dinero de ella. Eso es un monte, algo más grande que tú. Ahí vas a alzar tus ojos. La palabra dice, no. De esos montes, de cualquier que tú consideres grande o fuerte, que ellos son los que te dan y te proveen y gracias a ellos, no. De ellos no viene tu socorro. Mi socorro viene de Jehová, que es más alto que los montes. Y eso es lo que nosotros debemos de tratar cada día, decir, ¿dónde estoy enfocando mis esperanzas? ¿En aquellas cosas que hago, que logro, que tengo? ¿O en Dios que me puede proveer? Entonces tenemos que tratar de nuestra vida de hacer una diferencia clara. ¿Qué son los montes en los que estamos confiando? Y apartar de ahí nuestras vistas y enfocarlas solamente en Dios, porque de Él viene mi socorro. Que pensemos y meditemos en esta verdad. Me dejaron a mí, dice el Señor, y sufrieron las consecuencias. Pero vuélvete a mí y verás
como tú mismo vienes a ser un manantial, porque pondré mi espíritu dentro de ti y de tu interior correrán ríos de agua viva. No solamente te saciarás de mi agua, sino que de ti brotará agua para otros. Que meditemos en esta mañana en esta verdad, de no dejar a Dios o de que no caigamos en esta sentencia. ¿Me dejaron a mí? No, Señor, yo no te dejaré a ti. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a pensar un momento en nuestra relación con Dios y tal vez tomar alguna decisión de cómo mejorarla, qué hacer, qué hago mañana para mejorar mi relación con Dios, para no olvidarme de Dios, para no desconocer a ese Dios, para tener una relación con Él, para tener una dependencia en Él y correr a Él, sea cualquiera mi problema, correr a Él y esperar en Él. Gracias, Señor, por tu palabra que está aquí escrita como una enseñanza para nosotros. Es como un espejo, nos estamos mirando ahora en ella. Cómo estuvo tu pueblo después de 1600 años, cómo está ahora tu pueblo después de 1900 y tantos años. Padre, si hemos cambiado mucho y no estamos siendo de acuerdo a tu parecer, Padre, perdónanos y interven en nuestras vidas. Y una vez más, Señor, atráenos hacia ti, enamóranos una vez más, Padre, que nosotros llegásemos a desearte a ti como la única cosa en el mundo, estemos dispuestos a dejar cualquier cosa simplemente por serte fiel, obediente y encontrarnos en amor para contigo. Ayúdanos, Señor, a ser esos hijos amados que tú quieres vernos. Que tu corazón cuando nos ve se alegre, Señor, y no esté disgustado por la forma como nos comportamos durante la semana, olvidándonos de ti, no queriendo buscarte. Gracias, Padre, por tu palabra que refresca nuestra vida en esta mañana. Es agua linda y agua refrescante para nuestras vidas, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús quedamos a tus órdenes. Amén.